pero también puede haber tuberculosis, que en nuestro medio es muy frecuente, puede haber diferentes enfermedades por metales pesados, sarcoidosis, etc. Granulomas. Pero eso ocurre cuando ya llegan los elementos extraños a este nivel. Lo ideal es que en toda la parte conductora el aire se limpie, se purifique. Y aquí ya llega un aire limpio. Ahora, en todo el recorrido, esta vía respiratoria va cambiando en su estructura. Y acá en el gráfico lo podemos ver. En la cavidad nasal vamos a ver que está formado por cartílagos y por hueso, ¿no? Es muy importante que, como le dije hace un rato, que la vía aérea, el aparato respiratorio esté permeable, que no se cierre. Es muy importante, porque si no la persona no podría respirar. Entonces aquí, en la parte más proximal, tenemos cartílago, tenemos hueso, que impide que eso se cierre. Lo mismo pasa también en la zona de la faringe. Ahí tenemos músculo y también hay huesos finalmente en la parte posterior y cartílagos, que eviten que esto se cierre. Aquí en la laringe es un paso un poquito crucial, un poquito importante, un poquito peligroso, porque en esa zona de la laringe comparte con la vía, esa zona de la faringe, o la orofaringe, y el inicio de la laringe con el esófago es compartido con la vía digestiva. Entonces el aire normalmente debe ingresar a la vía aérea, que es a través de la laringe. Y la vía digestiva se continúa por la parte posterior con el esófago. Para que no ocurra ingreso de alimentos o de líquidos hacia la vía aérea, aquí en la laringe, en la parte superior de la laringe, existe una estructura que se llama, acá está, epiglotis, ¿no? La epiglotis cierra la vía aérea cuando nosotros pasamos saliva, cualquier líquido o cualquier sólido. Porque los líquidos y los sólidos deben ingresar a la vía digestiva, a través del esófago, por la parte posterior. Entonces, la epiglotis se cierra, quiere decir que tapa a la laringe y el alimento o el líquido se viene a la parte posterior, al esófago. Pero cuando estamos hablando, cuando respiramos, la epiglotis se abre, se eleva hacia adelante y permite que se abra la laringe. Y eso permite que el aire entre o el aire salga, ¿no? Entonces la epiglotis es muy importante, como si fuera una válvula, que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Se abre hacia adelante y se cierra cuando se mueve para atrás. Entonces esa es la epiglotis. La epiglotis es un componente, es una parte de la laringe. La laringe es una cajita que tiene es como un cubo, ¿no? Es como un cubo que en su parte superior tiene al epiglotis, que es como una válvula, como una compuerta que está abriendo y cerrando. Solamente permite la entrada de aire o la salida de aire, nada más. No debe ingresar nunca líquido o sólidos a esta zona, ¿no? Cuando ingresa un sólido o líquido, nos podemos, eso se llama, puede ser de forma consciente, ¿no? Cuando la gente se atora con un alimento, o también puede ser de forma inconsciente, cuando está durmiendo. Sobre todo las personas que han tomado licor están deprimidos, a veces vomitan dormidos, ¿no? Vomitan dormidos y el contenido gástrico sube por acá, y en algunas personas ese contenido gástrico se mete a la nariz y se mueren, ¿no? Entonces eso también a veces pasa con los niños, con los recién nacidos, con los bebitos, madres que no tienen cuidado con sus hijos por falta de experiencia, porque simplemente no los cuidan, no los apuestan como deben ser, los ponen boca arriba, entonces los bebitos tienen mucho reflujo, eructo, gases. Ese eructo, ese reflujo viene con leche, con contenido gástrico. Y si no está de costadito, el reflujo se va a meter a la vía respiratoria y se van a morir, se mueren. Yo he visto llegar a emergencias de niñitos con frío, ya muertos, ¿no? Por eso, porque se han aspirado, es una aspiración. Se aspiran con el contenido gástrico. Ocurre en niñitos lactantes y ocurre en personas mayores que se han tomado su licor y están
están deprimidos, ¿no? Y vomitan dormidos. Ahí también hemos visto muertos de ese tipo. Y conscientemente cuando uno está distraído, pues atraganta con algo, ¿no? Y ahí tiene que hacer las maniobras de Hennis para poder liberar. En niños también, los niños que juegan se meten a veces taponcitos, canicas, cositas, y también hay accidentes con ellos. Entonces, esta es la zona que tiene uno que cuidar. Entonces, aquí se acumula pues el cuerpo extraño. Una canica, una tapa de lapicero, hemos visto también alguna vez, una necropsia, un niñito de 7 años. Entonces, aquí se obstruye, en esta zona, ¿no? Luego ya viene, toda esta zona de acá tiene cartílago alrededor. Entonces, ahí hemos visto que acá tiene cartílago elástico, acá hay hueso, por acá hay hueso, músculos, después viene cartílago elástico, cartílago hialino por acá. La tráquea tiene también muchos tiene anillos traqueales que son de cartílago hialino, lo mismo que los bronquios, cartílago hialino. Entonces el cartílago no se va a cerrar, ¿no? El cartílago es rígido, no se cierra. Todo eso permite que la vía esté abierta siempre. Entonces lo único que podría obstruirle es un cuerpo extraño. Entonces, en esta zona, ¿no? Entonces un cuerpo extraño, algo que ingrese, lo puede obstruir. También puede ser vómitos, o también puede ser hemorragia, también coágulos, también sangre. Hay manera que sangre también se puede obstruir acá, o también las personas que tienen asma. Cuando hay asma, también los bronquios se obstruyen por la saliva, por el moco. Porque en el asma hay una hipersecreción bronquial. Los bronquios tienen unas glándulas, las glándulas producen mucho moco en la crisis asmática y ese moco obstruye finalmente la vía aérea. Además de eso, en el asma hay inflamación, hay edema. Entonces todo se reduce por el edema. El edema es un líquido intersticial que hace que la mucosa aumente de tamaño y disminuya la luz. El moco lo llena, entonces se termina por cerrar. Y además de eso, el músculo, porque esta zona tiene músculo liso que nosotros no podemos controlar, entonces el músculo se contrae. Entonces, en un paciente asmático tenemos el bronquio que la luz se cierra o disminuye porque hay edema. Luego acá tenemos glándulas que producen moco. Y el moco llena esto de acá. Y además de esto acá tenemos músculo. El músculo se contrae y esto lo cierra más todavía. Entonces hay muchos factores que hacen que en un asmático se cierre la vía aérea. Por eso que el asmático está con dificultad respiratoria muy fuerte, ¿no? Hay que nebulizar o hay que poner broncodilatadores, etc. ¿no? Porque el moco seco, el moco deshidratado que está con un tapón cerrando, la glándula está produciendo moco todo el tiempo y además el músculo está contrayendo todo, hace que la luz del bronquio esté cerrada. En un asmático la persona puede tomar aire, pero lo que no puede es botar el aire. Toma el aire porque uno conscientemente hace fuerza y toma el aire. Pero el problema del asmático no es que no respira porque el aire se queda dentro del pulmón y no lo puede eliminar con la misma rapidez. Entonces ese aire pierde su oxígeno y la persona, el niño o el adulto, tiene dificultad respiratoria por falta de oxígeno. Entonces ahí tiene el tratamiento que hay que hacer. Entonces siempre hay que estar pensando en que la vía respiratoria debe estar abierta. ¿No? ¿Sí? En el caso de las personas que tienen el reflujo gastroesofágico, también he leído de que ellos tienen cierta dificultad al momento de respirar. ¿A qué se debe ello? El reflujo gastroesofágico, que es lo mismo, pues. El reflujo gastroesofágico sube y se mete a la vía respiratoria. Y eso origina broncoespasmo, sobre todo en los niños. A veces el asma no es por alergias. El asma no es porque respiran ácaros o porque respiran polen o por algo, sino del ambiente, sino que es propio de la persona que tiene una hernia esofágica y eso condiciona que haya un reflujo, o sea, el contenido gástrico asciende. Y cuando asciende, llega a la vía respiratoria y son sustancias, son ácidos que ingresan a la vía respiratoria y estimulan broncoespasmos, ¿no? Entonces,
mucho del asma en niños es originado por reflujo, ¿no? El reflujo, el contenido, origina broncoespasmo. Ingresa, sube y llega pues, y ese estímulo origina broncoespasmo. No ingresa abundante contenido, son pequeñas porciones, pequeñas cantidades, pero suficientes para irritarlo y producir broncoespasmo, que es un tipo de asma, ¿no? Por reflujo. Bien, entonces las causas por las cuales se obstruye esto es, como les decía, por ello, ¿no? Por causas externas, cuerpos extraños, reflujos, vómitos, etcétera, que se aspiran, ¿no? Pero en forma natural, esto de acá no se va a cerrar porque tiene cartílago, tiene hueso, tiene más cartílago. Entonces el cartílago, el líquido, evita que eso se cierre, eso va a mantener siempre abierto. A no ser que llegue algo y lo obstruya, ¿no? Como les decía, además de tener cartílago, hay músculo en toda esta zona. En la parte proximal hay músculo estriado, ¿ya? Y en la parte ya de la laringe hacia abajo es puro músculo liso. Puro músculo liso. Entonces, hasta los bronquios vamos a encontrar un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, vamos a encontrar cartílago hialino y además vamos a encontrar músculo liso. Los bronquiolos ya no tienen el epitelio pseudo, ya tienen un epitelio cilíndrico ciliado, ya no es pseudoestratificado, es un epitelio cilíndrico ciliado. Los bronquiolos no tienen cartílago, pero tienen músculo liso. Los bronquiolos tampoco ya tienen glándulas, ya dejan de tener glándulas los bronquiolos. Hasta bronquios hay glándulas y hay cartílago y hay el epitelio respiratorio característico. Bronquiolos, no hay cartílago, el epitelio cilíndrico ciliado, no hay glándulas. Pero el músculo liso le da rigidez a su pared y evita que se cierre. Así como se acuerdan de la arteria cuando uno corta la arteria, mantiene su rigidez, mantiene su forma. En cambio la vena no. La vena se desarma, ¿no? En cambio la arteria mantiene su forma porque tiene músculo liso y en regular cantidad. Lo mismo pasa con los bronquios. Los bronquios no tienen cartílago, pero sí tienen buena cantidad de músculo liso, lo cual hace de que mantengan todavía su estructura y no se colapsen. Luego hay bronquiolos primarios, que son más chiquitos, hasta que llegamos a bronquiolos secundarios, que son más pequeños todavía, menos de medio milímetro, hasta que llegamos a los bronquiolos terminales. Luego viene ya la parte funcional. Acá viene el epitelio, acá viene el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio es parecido al bronquiolo convencional, con la diferencia en el sentido de que tiene músculo liso también en su estructura, pero acá el bronquiolo respiratorio, en su mucosa, va a haber zonas de transición. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber zonas donde hay epitelio cilíndrico, y van a haber zonas donde hay epitelio cúbico. Zonas de epitelio cilíndrico, zonas de epitelio cúbico, y después van a haber zonas de epitelio plano. O sea, cuando nosotros vemos esas zonas de transición y rodeado de músculo liso, entonces, cuando nosotros vemos un bronquiolo, pero que el epitelio del bronquiolo tiene zonas de epitelio en la misma luz, tiene zonas cilíndricas, zonas cúbicas y terminan en plano, es un bronquiolo respiratorio. Significa que ahí ya está iniciándose la parte funcional. ¿Por qué? Porque la parte funcional se caracteriza por tener un epitelio plano. Los conductos alveolares tienen un epitelio plano, sí. Los ojos alveolares, igual, tienen epitelio plano, sí. Los alveolos también tienen epitelio
plano. Algunas zonas del alveolo tienen un epitelio plano, o tienen como unas elevaciones. Entonces, los alveolos son así. Pero a partir del conducto alveolar, ya el epitelio es plano simple. Epitelio plano simple, ¿no? O escamoso simple. En el bronquiolo respiratorio es la zona de transición, donde van a haber zonas de cilíndrico con zonas cúbicas y se va aplanando, ¿no? Luego el conducto alveolar, saco alveolar, y los sacos alveolares están llenos de alveolo. Todo eso ya es un epitelio plano simple. La única diferencia es que en el alveolo, el epitelio plano simple va a tener nombre. Las zonas que son planas completamente se llaman neumocitos. Neumocitos tipo 1, ¿no? Y las células que están elevadas se van a llamar también neumocitos tipo 2, ¿no? En embriología no deben haber visto. Tipo 2. Entonces los neumocitos tipo 1 son los que finalmente van a participar del intercambio gaseoso, de la membrana alveolo capilar. Ahí. El intercambio gaseoso se realiza entre el neumocito tipo 1 y el endotelio del vaso. El endotelio del vaso. Eso le llamamos la membrana alveolo capilar. Entonces, la membrana alveolo capilar, ¿por qué se llama membrana? Porque es un epitelio fino, muy delgadito, como una membrana. No, como cualquier membrana, como un estetoscopio. ¿Cómo se llama lo que colocamos en el paciente? Lo que está en contacto con el paciente se llama membrana, ¿ya? Entonces, la membrana alveolo capilar. El alveolo es el neumocito tipo 1, el que participa, y el capilar es el endotelio. ¿Ya? El endotelio. Entonces, son dos células planas. El endotelio es una célula plana y el neumocito tipo 1 también es una célula plana. La membrana basal de ambos y ocurre el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir así. Del endotelio hacia el neumocito sale el CO2 y del neumocito hacia el endotelio ingresa el oxígeno. En la membrana alveolo capilar es por un fenómeno de difusión ocurre eso. Y eso ocurre aquí en el alveolo. Entonces tiene que haber un epitelio muy finito, muy delgadito para que ocurra eso. El neumocito tipo 2 es el que se encarga de que toda esta zona no colapse. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la vía respiratoria tiene que estar permeable, tiene que estar abierta. En muchos sitios hay músculo, hay hueso, hay cartílago. Pero ya hasta el bronquiolo tenemos todavía un poco de músculo liso, más delgadito, pero hay músculo liso. Pero los conductos alveolares, el saco alveolar y los alveolos no tienen músculo, ¿no? No tienen músculo. Entonces, si no tienen músculo, son fácilmente colapsables. Más que la presión del tórax es una presión negativa. La presión del tórax es negativa. Todo aquello que entra en contacto con el tórax lo aspira, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos, por casualidad, vemos a alguien que le acuchillan, tenemos un paciente, ¿qué va a pasar? La presión del tórax, como es negativa, jala todo lo del exterior y el pulmón se colapsa. Y eso produce un neumotórax. Es decir, se acumula aire en la cavidad pleural. Se va a neumotórax. ¿Por qué? Porque la presión del tórax, de la cavidad, no la presión del pulmón, sino la presión de la cavidad torácica es negativa. Entonces todo aquello que ingresa a la cavidad torácica se queda dentro, ¿no? Está jalando siempre la cavidad torácica. Entonces, si uno tiene un accidente, por algún motivo se perfora alguna parte de la cavidad torácica, la presión del exterior va a ingresar hacia la cavidad torácica, va a ingresar aire y se va a llenar la pleura, el espacio pleural. Eso se llama neumotórax, ¿no?
y eso y ese aire que está acumulado en la cavidad pleural a los pulmones los colapsa. ¿Y quiénes son los primeros que se colapsan? Son estos. ¿Por qué? Porque estos no tienen músculo, no tienen cartílago. Lo que es lo que tienen alrededor de ellos, tienen solamente fibras de colágeno y fibras elásticas. Entonces, a partir del conducto alveolar y saco alveolar, alrededor de ellos, la estructura está armada en base a fibras elásticas y fibras colágenas. Nada más. Entonces, fácilmente se pueden cerrar, se pueden colapsar. Pero, adicionalmente, el cuerpo humano produce una sustancia que se llama sustancia surfactante, que lo producen los neumocitos tipo 2. El surfactante pulmonar es un líquido, ¿no?, que se va a formar como una costrita, una membranita acá en la parte interna de la vía, que evita que se colapse, ¿no? Es una ayuda para evitar el colapso. Favorece que los alvéolos en el recién nacido se abran, ¿no? Porque los recién nacidos, los fetos están con los pulmones colapsados, pero con el primer llanto, con las primeras respiraciones empieza a abrirse gracias a el surfactante. Y el surfactante se sigue produciendo siempre y evitan el colapso alveolar, y también desde esta zona, de los conductos alveolares hasta los alvéolos propiamente. El surfactante que lo producen los neumocitos tipo 2. Tipo 2. Si no tuviéramos surfactante, esto fácilmente se cerraría. ¿Por qué? Porque no tienen músculos, solamente tienen pequeñas fibras elásticas y de colágeno acá alrededor. Y eso es importante, tiene que ser así para que sea una membrana muy delgadita y pueda haber intercambio gaseoso. Porque si acá tenemos una estructura gruesa, ¿no?, si acá fuera grueso, el aire no podría haber difusión de gases, ¿no? Difusión de gases es cuando es una membranita, así. Ingresa uno y sale el otro. Pero imaginen si esto fuera muchas capas de tejido, ¿no? Ahí no podría haber difusión de gases, ¿no? Es imposible. Entonces, por eso que hablamos de membranas. Y los tejidos que siempre van a estar formando membranas son los más planos. Epitelio plano simple, ¿no? A nivel cerebro, la membrana hematoencefálica, la placenta, también está la membrana de las vellosidades boreales, ¿no? En los riñones también tenemos membrana. Entonces siempre son dos epitelios planos los que van a participar, uno de un lado y otro de otro lado. En este caso, además tenemos sus membranas basales correspondientes. Por eso que no tenemos intercambio gaseoso a nivel de la piel, ¿no? Son epitelios gruesos, muchas capas de células. Acá sí. Bien, entonces, el aparato respiratorio es para eso, para intercambio gaseoso. Y para que ocurra el intercambio gaseoso, tiene que haber una serie de procesos previos, ¿no? Hay que calentar el aire, hay que limpiar, hay que purificar el aire. Porque, ¿qué pasa? Cuando acá ingresan microorganismos, aparecen las enfermedades más frecuentes. Ahora, adicionalmente, como acá no hay un epitelio que tenga cilios, es todo plano, en esta zona, en las luces alveolares vamos a ver una célula que se va a encargar de patrullar la zona. Está moviéndose. Es una zona que reside en esa zona. Es una célula que reside en esa zona. Y se llama macrófago. Es un macrófago alveolar. Entonces, el macrófago alveolar es una célula que deriva de la médula ósea. Se forma como un monocito, sale del tejido conectivo como macrófago y en el caso de los pulmones se van a radicar, van a vivir en la luz del alveolo. Y cualquier sustancia extraña que no sea aire que ingrese, lo fagocita, para mantener siempre libre la luz alveolar. A veces puede haber edema pulmonar. Edema pulmonar significa que el alveolo se llena de agua. ¿No? Es muy frecuente cuando las personas van a la altura, edema pulmonar. Acá se empieza a llenar de agua los alveolos, el alveolo, ese es el edema pulmonar. En otros casos puede haber hemorragia pulmonar. Hemorragia pulmonar cuando los alveolos se llenan de sangre.
Le ocurre mucho a las personas que son hipertensos, que tienen insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, su corazón no puede bombear adecuadamente la sangre y hay reflujo de sangre hacia el pulmón. Y como la sangre se queda en el pulmón, se va a los alveolos y ocupan la cavidad duodenal. ¿Y qué pasa si el alveolo se llena de algún elemento extraño? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el alveolo, ¿sí? Y acá se llenó de algo. El aire solamente va a poder llegar hasta acá. Y acá ocurre, en esta zona, ocurre el intercambio gaseoso. Acá está la membrana. Acá hay capilares. Acá hay capilares. Acá hay capilares. Pues el aire nada más llegó hasta aquí. ¿Por qué llegó hasta ahí? Porque el contenido del alveolo está lleno de algo extraño. Puede ser líquido. Cuando está lleno de líquido, se llama edema pulmonar. Puede ser sangre. Cuando está lleno de sangre, se llama hemorragia pulmonar. Como les decía, la sangre frecuentemente se ve, puede ser en traumatismos, accidentes, o también puede ser en enfermedades del corazón, insuficiencias cardíacas. También puede ser infecciones. Cuando hay neumonía, los alveolos se llenan de neutrófilos y de bacterias y de pus finalmente. Entonces los alveolos se llenan de pus. Esta zona de acá del alveolo se llena de neutrófilos, de pus finalmente. Y eso puede durar una semana, ¿no? Más o menos, porque la neumonía tiene sus fases. Y durante una semana el aire no va a ingresar hasta acá. ¿Y eso cómo se manifiesta clínicamente? Con dificultad respiratoria. Las personas que tienen neumonía no pueden respirar adecuadamente, porque uno de sus lóbulos está lleno de pus, ¿no? Está lleno de neutrófilos y de bacterias. Y como está lleno, el aire llega a sacar más. Esta parte de acá no participa, entonces no hay intercambio gaseoso. Como no hay intercambio gaseoso, la persona tiene dificultad respiratoria. ¿Ah? Entonces, eso pasa cuando los alveolos se llenan de cualquier elemento extraño, ¿no? Lo más frecuente, como le digo, en nuestro caso son neumonías, sangre, hemorragia, infecciones e insuficiencia cardíaca, pues edema pulmonar, que es lo más frecuente, ¿no? Y cuando hay falta de surfactante, cuando hay alguna otra alteración, compresiones sobre todo, cuando se comprimen por un neumotórax o cuando la sangre está dentro del alveolo le llamamos hemorragia pulmonar. Pero cuando la sangre se encuentra en la cavidad pleural, ¿cómo se llama eso? Es diferente, eso se llama hemotórax. Entonces podemos tener hemotórax, podemos tener piotórax, podemos tener neumotórax. Entonces, cuando en la cavidad pleural se llena de aire, neumotórax, comprime el pulmón y los colapsa a los alveolos y no podemos respirar. Piotórax cuando se llena de pus, igual, se llena de pus, comprime el pulmón y la persona tiene dificultad respiratoria. Le saca ese líquido, se libera y empieza a respirar nuevamente. Hemotórax cuando se llena de sangre, ¿no? ¿En qué caso hay hemotórax? Lo más frecuente es traumatismo, pero también en cáncer. En el caso de cáncer hay hemotórax. Piotórax, infecciones como neumonía, pero también a veces en tuberculosis hay infecciones piotórax. Neumotórax en traumatismos, pero también cuando hay bulas. Hay personas que tienen la pleura muy delgadita y se forman. ¿Han escuchado ustedes la aneurisma? Sí, hemos visto aneurisma que hemos hablado una vez. El aneurisma es cuando una arteria se empieza a inflar como un globo, ¿no? Se rompe y sale la sangre y la persona se muere. Ha habido muchos casos de aneurisma cerebral que han fallecido. Pero también puede ser en la cavidad torácica, en la otra. Bueno, algo parecido también ocurre en los pulmones. Los pulmones también en la pleura pueden tener debilitamientos y se infla. Se infla la pleura como un globo. Eso se llama bula. Y la bula igual se puede romper. ¿Y qué pasa cuando se rompe la bula? Sale el aire. Y cuando el aire sale al exterior,
se acumula en la cavidad, se acumula en la cavidad pleural y produce neumotórax. Eso también es un accidente a veces brusco, agudo que puede ocurrir. Hay varias razones por las cuales pueden haber elementos que compriman el pulmón y al comprimir el pulmón colapsan los alveolos, ¿no? Y eso nos dificulta la respiración. Si el colapso es de un solo bronquio, de un solo segmento o de un solo lóbulo, la persona pues puede sobrevivir, pero imagínense que se colapse todo el pulmón o mucho porcentaje de las vías respiratorias como ocurría en el COVID, ¿no? En el COVID había personas que tenían 60, 80% de sus pulmones comprometidos. No pueden respirar y se mueren. Eso necesita mucha presión con mucho oxígeno. Porque todos sus alveolos, imagínense que 80% de sus pulmones estén cerrados. ¿Por dónde va a haber intercambio? No hay intercambio. Las neumonías convencionales solamente son lobales, de un lóbulo. Las bronconeumonías es parecido, pero son de menor tamaño. Entonces, por eso que las personas pueden sobrevivir con tratamiento. Pero cuando ya son algo generalizado, como ocurrió en el COVID, una persona fallece. Alta posibilidad de fallecer. Entonces, todo eso porque se afectan sus vías respiratorias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Entonces acá tenemos lo que tiene la parte distal, esta es la parte distal de la vía aérea. La parte proximal es todo esto, esta es la parte distal. Entonces la parte distal que empieza en el bronquiolo respiratorio, como veis ahí, el epitelio se adelgaza, que es plano, tiene además colágeno, se puede colapsar, pero el otro que tiene es mayor vascularización. Como ustedes ven ahí, está bien irrigado por gran cantidad de capilares arteriales y venosos, ¿no? Lo que le permite el intercambio gaseoso. Tienen una gran vascularización en esta zona. Vamos a ver qué imagen tenemos por aquí. Esta es una zona muy importante, la zona tráqueo-esofágica. ¿Cuál es la tráquea y cuál es el esófago? ¿Se acuerdan reconocer eso? Tráquea arriba, esófago abajo. ¿El que está arriba qué es? ¿Tráquea o esófago? Tráquea. Tráquea, ¿no? La tráquea y el de abajo y detrás es el esófago. Entonces, está muy uno al lado del otro. Biológicamente hay un divertículo tráqueo-esofágico. Es un niño completo o un niño Entonces, completo. generalmente la vía respiratoria se forma a partir de la vía digestiva, ¿no? La vía La parte digestiva se forma completa que primero hay. y después se forma la vía respiratoria. Ahí podemos ver la pared de la tráquea, ¿Cómo se llama el músculo? la mucosa, que tiene un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoepitelio cilíndrico ciliado, tiene una lámina propia o su mucosa, donde hay glándulas. Luego viene el cartílago hialino, y por fuera del cartílago hialino, lo que pasa en la tráquea, hay músculo. Músculo liso, Constrictor. en la parte de atrás. Constrictor. Superior, medio.